Ya está. Ajá, vamos a iniciar grabación y vamos a ver, muchachos, lo que va a ser las barreras arancelarias. ¿Estamos de acuerdo? La clase pasada nosotros veíamos, muchachos, el efecto de los aranceles en general, los subsidios y lo que es el dumping. Ajá. Pero no vimos la clasificación como tal. ¿Por qué es importante ver la clasificación como tal de las barreras arancelarias? Porque esto, muchachos, de las arancelarias y de las no arancelarias, porque esto nos da pie, ajá, para entender de manera muy general, muchachos, si un organismo internacional puede o no puede intervenir, por lo menos en este caso, en materia de comercio internacional. Ajá. Estas son preguntas que vienen en el eje de economía y son preguntas que vienen en el eje de negocios y comercio internacional. Entonces, para que tengan un panorama general, muchachos. ¿Qué vamos a tener nosotros? Vamos a empezar con las barreras arancelarias. ¿Se acuerdan qué es un arancel, muchachos? Ya lo definimos la clase pasada. ¿Qué es un arancel? Es un impuesto. ¿Es un impuesto a qué? Para tener derecho como a la mercancía. ¿Al comercio internacional? A las exportaciones. A las exportaciones e importaciones. Aguas, muchachos. Tiene que ser un poquito más generalizado. Entonces vamos a poner barreras arancelarias. Puntos y voy a poner arancel. Ahorita vamos a hacerlo. Lo hago con el texto, muchachos, porque ya saben que Sumis tiene letra horrible. Entonces, un arancel es un impuesto o gravamen, también así se conoce, muchachos, o gravamen, al comercio internacional. Es decir, aplica a las exportaciones, aplica tanto a las importaciones como a las exportaciones. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esa era mi definición, la veíamos la clase pasada. Ahora, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener una clasificación, muchachos, de esas barreras arancelarias. ¿Qué hago mi llavecita? ¿Cuáles van a ser esas clasificaciones? Yo sé que ustedes como licenciados en negocios tienen una clasificación mucho más compleja, es más, se basa por fracción arancelaria, pero aquí vamos a verlo de manera general. ¿Cuáles son esos aranceles que nosotros trabajamos o con los que vamos a estar estudiando, muchachos? Okay. El primero va a ser los aranceles ad valorem. Como su nombre lo dice, muchachos, un arancel ad valorem es un impuesto al valor. Es un impuesto porcentual sobre el valor total que hice. La computadora enloqueció. Sobre el valor total de la mercancía importada. Aquí, muchachos, es importante señalar algo. No estamos haciendo una diferencia entre si son comidas, si es zapatos, simplemente está, por eso dice arancel ad valorem, al valor. Si nosotros rebasamos ciertos valores, muchachos, ustedes lo saben que por fracción arancelaria no solamente es dentro de la fracción, sino también que tienen topes al valor. ¿Estoy en lo correcto? Sí, maestra. Sí, ¿verdad? Sí estoy en lo correcto. Gracias, ¿no? Porque aquí, ahora sí que no es mi área como tal, entonces luego meto la pata. Entonces les decía, en este caso, muchachos, con estos aranceles, si nosotros rebasamos los topes al valor, vamos a suponer que estamos importando vino de Italia. Si México tiene un acuerdo con Italia, vamos a suponer, tenemos un acuerdo comercial con Italia que nos permite la importación de botellas de vino tinto, porque el blanco no me gusta, entonces que sea tinto. Entonces, nos traemos las botellas de vino, sí,
Pero ¿sabes qué? No es lo mismo que tú te traigas botellas de vino tinto de esas que son más comerciales y que a lo mejor te cuesta 100 pesos la botella, o el Tetra Pak, si lo quieren ver así, a que te traigas ahora sí que botellas de vino de ciertas cosechas, con cierto, ahora sí que tal cual, de cierta calidad cuyo valor es mucho más alto. En ese caso, muchachos, se aplica un diferencial de impuestos y en este caso sería ahora sí que un arancel ad valorem. Perdón, muchachos. Profesora, Dígame, hijo. perdón, ¿se aplica ese impuesto cuando se rebasa un cupo de importación o cuando el valor del artículo supera un precio predefinido? Aquí esto es por valor, hijo. Así tal cual. Por valor de cada unidad. Por valor ahora sí que del embarque, porque no es por unidad, es por el embarque en general. Ay, perdón, Okay. hijo, discúlpeme. Ajá. En este caso, cuando hablamos de aranceles ad valorem, es al valor de la mercancía, no a la cantidad de la mercancía. Ok, gracias. No, ¿de qué, hijo? Ajá. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. ¿Qué otros impuestos o qué otros aranceles vamos a tener? Vamos a tener los aranceles específicos, muchachos. Como su nombre lo dice, muchachos, va desde el punto de vista cuantitativo. Un arancel específico, valga la redundancia, va a depender de esa ahora sí que de esa especificidad. Son productos cárnicos, que es el mismo arancel que paga las importaciones de carne fresca a carne congelada, muchachos. No. ¿Es lo mismo el arancel de botellas de vino a importar un automóvil? No. No. En este caso, tal cual va desde el punto de vista cuantitativo, pero hacemos referencia al bien en específico. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? O a partir de ciertas unidades, era lo que preguntaba hace un momento su compañero. Aquí también puede ir por unidades. ¿Sabes qué? Tienes cierto límite o por cada tantas unidades se te cobra una fracción de impuestos. Si tú rebasas esos límites, se te cobra otra fracción de impuesto. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces es un impuesto. Una disculpa, muchachos, si escuchan que me trabo mucho de la lengua, me dio una bonita alergia, de esas que anda uno con todos los ojos llorosos y la nariz roja que parece uno Rodolfo el Reno, y el medicamento que me tomo para la alergia es muy fuerte, entonces se me duerme la lengua y se me traba. Una disculpa si hablo así medio... Sí, Miss, no se preocupe. No, Sí, qué pena de decir, la misa está borracha, no. No, Miss, no se preocupe. Todo bien, Miss. Todo bien, ahora sí que perdón, muchachos. Entonces es un impuesto desde la perspectiva cuantitativa. Punto. Por ejemplo, ese es el arancel específico, también les decía, va por fracción arancelaria, tal cual, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser los aranceles? Vamos a tener otro tipo de aranceles, muchachos, que son los famosos aranceles prohibitivos. Estos aranceles, muchachos, se siguen aplicando en la actualidad, pero tuvieron su boom. En el caso de México, yo les he comentado a grandes rasgos en su momento que en México aplicó un modelo llamado de industrialización por sustitución de importaciones, o estoy confundiendo con sus compañeros de macro. No sé si se los he platicado a ustedes. Creo que no, Miss. No, creo que no. No, Ok. Miss. De manera general, sí lo tienen que plantear, muchachos, en términos de historia económica para que entiendan también la dinámica del comercio internacional de nuestro país.
Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, muchachos, ahora sí que vamos a contextualizarnos, terminando la Segunda Guerra Mundial, pues los soldados regresan los que quedaron, o tal cual, regresan a sus países de origen, y empiezan a volver a ocuparse en las actividades productivas, antes de que formaran parte de los ejércitos. ¿Qué pasa con México, muchachos? México en ese contexto, ustedes saben que mandamos como 3 aviones a la Segunda Guerra Mundial que las tiraron a la primera, pero México contribuyó a la Segunda Guerra. Qué buen servicio. Qué buen servicio, sí. Ahora sí que, ¿qué pasó con nosotros, muchachos? México colabora dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial como proveedor de materias primas. Sobre todo aquí es donde se refuerza aún más, muchachos, la relación o la dependencia económica México-Estados Unidos o Estados Unidos-México, como ustedes la quieran ver. ¿Por qué? Pues los hombres se fueron al frente, ¿no? La mayoría de los jóvenes se fue al frente, se fueron a pelear, las granjas estaban paradas. Aunque nosotras seamos mujeres, muchachos, y sabemos que hacemos de todo hasta pararnos de cabeza, tenemos la misma para trabajar los campos que los varones, muchachos, siendo objetivos. No. No, aunque nosotras trabajemos igual, pues no tenemos la misma fuerza. En ese entonces, muchachos, México tenía un programa que se llamaba Programa Bracero. Mandabas a los agricultores mexicanos a Estados Unidos a trabajar para que ellos, valga la redundancia, estuvieran trabajando los campos allá en Estados Unidos. En ese contexto, muchachos, se acaba la Segunda Guerra Mundial y ahora sí, todos los que llegaron aquí, es más, fue el famoso boom de los pachucos, en términos sociales, fue el famoso boom de los pachucos y de la avanzada chicana, se le decía, que viene de Estados Unidos, todos los que se tuvieron que regresar. En ese contexto, muchachos, ahora sí que político, social, se termina la Segunda Guerra Mundial. Y en términos industriales, muchachos, los países quieren reconstruir sus economías. Hay que tener en cuenta, muchachos, que fue la Segunda Guerra Mundial, fue consecuencia de la crisis económica de 1929. Ya se reactivó la economía con la economía de guerra. Pero ahora que hemos regresado, que ya se acabó la guerra, ¿cómo vamos a seguir produciendo? Y se viene algo llamado modelo de crecimiento hacia adentro. Y las economías se cierran al comercio internacional. Ojo, no es que dejara de existir el comercio internacional, sino que empezamos a ponerle muchas trabas a ese comercio internacional. En el caso de México, muchachos, se aplicó un modelo que se llama modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Como su nombre lo dice, muchachos, el modelo consistía en que México iba a producir los bienes que antes importaba. Estábamos buscando ser una economía autosuficiente, si lo quieren ver así, que no dependiera o que dependiera lo mínimo del comercio internacional. ¿Sí va quedando claro, muchachos? Sí, maestra, por supuesto. ¿Sí? Bajo este contexto, muchachos, tal cual, México, y no solamente México, muchachos, el mundo entero se cierra hacia el comercio internacional. No es que dejara de existir, sino que se empiezan a utilizar políticas de aranceles para prohibir o entorpecer ese comercio internacional. ¿Sabes qué? En el caso de México, muchachos, se utilizaba mucho esto, que eran los aranceles prohibitivos. Son impuestos, muchachos, ahora sí que se los voy a definir, son impuestos tan altos que superan el precio de ese mismo bien, dentro del mercado interno. Yo sé que los productos importados tienden a ser más caros por los impuestos, muchachos, pero ¿qué voy a hacer con estos aranceles prohibitivos? En este ejemplo vamos a suponer que México y Estados Unidos hacían bancas, como las de Unitec. Ahora sí que
el asiento negro de plástico, la paleta de maderita, de muchos bonitos tubos, igualitas, muchachos. No vamos a tener diferencias en este ejemplo, de la misma calidad y todo. La única diferencia que va a haber entre estas dos sillas, muchachos, así imagínense una de sus bancas de allá de Unitec, la única diferencia que va a haber entre estas dos es que una es hecha en México y otra es hecha en Estados Unidos. Pues la que está hecha en Estados Unidos, la de México va a costar 100 pesos y la que está hecha en Estados Unidos va a costar 300 pesos. ¿Cuál comprarían? Son igualitas. Pues la barata. La barata, entonces La es de decir, México. la de México. Ese es un arancel prohibitivo, muchachos. No te estoy diciendo no traigas las sillas, o sea, adelante, importa sillas. Nada más que si tú importas sillas, pues tienes que pagar 300 pesos por cada silla. Bajo esa lógica del comercio, muchachos, y bajo la lógica del consumidor, ¿compraríamos esa silla de 300 pesos si es igualita a la mexicana? No, No. No, pues no. Ok, ya en términos reales, muchachos, bueno, lo que se hacía en México era subir y subir los aranceles, muchachos, de tal manera que te generaban no existe la palabra, pero vamos, ahora sí que el desincentivo, en lugar de incentivar, desincentivaban el comercio internacional. ¿Sabes qué? ¿Para qué vas a traer las sillas si las puedes producir? ¿Para qué vas a traer ropa de allá si la puedes producir? Aquí podríamos empezar a hablar, muchachos, del boom, si lo quieren ver así, en términos del boom de Tepito, como un mercado de fayuca. Antes, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero si ustedes le preguntan a sus papás todavía en la década de los 60, 70, 80, muchachos, ir a Tepito era conseguir fayuca, pero no era fayuca china, sino era fayuca, era mercancía venida de Estados Unidos que se metía por contrabando, porque los impuestos que pagaban esos productos pues eran extremadamente altos. Ahora sí que, volviendo al tema, muchachos, el problema de estos modelos, y ahora sí tal cual, el problema de estos modelos es que hicieron a la industria nacional, muchachos, industrias ineficientes, monopolios, que no dejaron nada bueno. Al final, México, y se los voy a poner así, muchachos, fue la pieza de dominó que inició la llamada década perdida. Toda la década de 1980, muchachos, desde 1981 hasta 1990, esa es una década, México, bueno, perdón, toda la región latinoamericana, muchachos, se caracterizó por tener tasas de crecimiento entre todos en promedio del 3% del Producto Interno Bruto anual, en 10 años. ¿Por qué fuimos la ficha de dominó que inició esta crisis, muchachos? Bueno, porque México cayó en problemas de endeudamiento, se vino el crecimiento con inflación, el problema es ahora sí que volviendo el endeudamiento, la hiperinflación, la caída de los precios internacionales del petróleo, muchachos, pero sobre todo, en términos productivos, nuestras industrias no eran buenas, no eran bonitas y no eran baratas, eran malas y eran caras. Ese es el problema de los modelos proteccionistas. Si yo protejo, el ejemplo que siempre les pongo es, vamos a suponer que yo soy su mamá. Y los cuido y los protejo y les doy todo y nunca dejo que ustedes cometan sus propios errores. Yo siempre les voy a arreglar la vida. Siempre. ¿Qué va a pasar cuando ustedes sean grandes? ¿Van a ser adultos responsables y autosuficientes o van a ser unos bonitos inútiles? Inútiles, eso sería un super. Dice Miss, vamos a ser unos inútiles, no lo discuten. Ok, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque lo mismo pasó con las industrias mexicanas, muchachos, exactamente lo mismo. No estoy diciendo que todas, pero sí en su gran mayoría a estas industrias se les apapachó. No sé si han escuchado el término gobierno paternalista. Por ahí. Sí, Miss, cuando se protege.
Exacto. las bueno, empresas. exacto, ese viene de allí. El término gobierno paternalista, muchachos, viene precisamente de proteger a las empresas. No importaba qué hicieran las empresas, muchachos, el gobierno salía y daba la cara por las empresas. Bueno, Mexicana de Aviación era una empresa paraestatal. Ah, me equivoqué, no te preocupes, yo te rescato. Bancomer era un banco del Estado. Serfín, que ya no existe, bueno, es Santander Serfín, pero Serfín era un banco del Estado. Vital, que ahora es parte de HSBC, fue banco del Estado. Banco del Atlántico también fue un banco del Estado. Fueron empresas ineficientes que se tuvieron que vender. Cemex, ajá, era una empresa del Estado. Altos Hornos de México era una empresa estatal. Camiones Camiones Dina, que era Diesel Nacional, era una empresa paraestatal, muchachos. Y todas esas empresas se acabaron vendiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces ya eran ineficientes. Ahora sí, tal cual, había una chocolatera que se llamaba Chocolatera Azteca, sobrevivió unos años, pero en la década de los 80 acabó siendo absorbida por Nestlé. Es la que hace el chocolate abuelita. Así, muchachos, desaparecieron muchas empresas porque no pudieron competir con la apertura económica. Ahora, les hablo de manera muy general en este caso, muchachos, pero es necesario entender esto de que México en la década de los 80 inicia una crisis, porque no sé si han escuchado lo han escuchado todas las mañanas desde hace 12 años con este señor que es el presidente, de que la famosa política neoliberal y que nos hicieron vender las empresas nacionales y que maldito modelo neoliberal. Ok. México, muchachos, en 1986 le debía a 550 bancos comerciales, 550 más organismos internacionales. México no tenía un quinto para pagar esas deudas. Ajá. Entonces, además tengan en cuenta, muchachos, que en 1986 tiene poquito del terremoto del 85. ¿Sí me explico? Bajo este contexto, México recurre al Fondo Monetario Internacional con la cola entre las patas, porque para esto hay que tener en cuenta que López Portillo casi le recuerda a su progenitora Carter. O sea, ¿no han escuchado ese discurso de López Portillo? Ya es un discurso extremadamente viejo. No cuando se pone a chillar que defiende el peso, pero quieren ver lo que es no saber relaciones diplomáticas. Bueno, ahí México también sirve de ejemplo. José López Portillo, ante el boom petrolero del 76 al 81, muchachos, viene Estados Unidos, el presidente Carter viene, y José López Portillo, con toda la sencillez del mundo, dice: México está cansado de ser el patio trasero de Estados Unidos, y hoy que tenemos el sartén por el mango, es momento de hacer crecer a México y romper esa dependencia. Así en su cara como va. O sea, poquito y le faltó decirle: órale, comes y te vas. Así, de esa magnitud, para que sepan lo que no es llevar relaciones diplomáticas. Yo creo que se atrevió a decir lo que nadie le puede decir a un presidente estadounidense. Pues se atrevió porque había dinero, hija, pero después ahí va Miguel de la, bueno, no fue Miguel de la Madrid, fue Jesús Silva Herzog Flores, el que ya tiene como 2 o 3 años que falleció, con la cola entre las patas a decirles: debo, no lo niego, pagarlo, no lo tengo y vengo a que me prestes para poderte pagar lo que te debo. Así fue, muchachos, así de mal estábamos. Entonces, si yo te debo muchísimo dinero, muchachos, ¿me van a poner condiciones sí o no? Pues para sí, poderles Pues pagar. sí, Miss. Claro. No, nadie, ahora sí que no estamos actuando fuera de la realidad. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, muchachos, en este contexto, le pone a México como condición, bueno, se firman unas cartas compromiso, y esas cartas compromiso, muchachos, hablaban de que precisamente México tenía que vender, el Estado tenía que vender
la mayor parte de sus empresas, o sea, tenía el Estado que retirarse de la actividad económica y abrirse al comercio internacional, muchachos. Y aquí es importante entender esto. Dicen, es que México llevó un proceso de apertura hecho con las patas. Sí, el proceso de apertura económica que llevó México, muchachos, no fue un proceso de apertura económico planificado ni ordenado. Fue de, hoy eres una economía relativamente cerrada. Mañana, y perdón, ahora sí que se escucha poco fuerte, mañana te abres al mundo. Tal cual. Y empiezas a bajar aranceles y dejas de protegerme tus empresitas. Si estas empresas eran ineficientes, muchachos, ¿iban a soportar la competencia? No. Es ahí, No, es ahí cuando desaparecen muchas industrias nacionales, pero esas industrias nacionales sobrevivían en materia comercial, muchachos, precisamente por estos aranceles prohibitivos, no porque fueran buenas empresas. Ahora sí que esta parte del modelo Easy y del proceso de apertura económica de México de los 80, muchachos, es importante, pues si no saberlo de memoria, porque tampoco es, ahora sí que es obligación, pero es importante conocerlo porque en gran medida nos ayuda a entender el por qué México lleva un proceso, ahora sí que no lleva un proceso de apertura económico organizado, planificado, que le permitiera competir en los mercados internacionales con base en la productividad, muchachos, sino que te tienes que ir a competir a los mercados internacionales con base en que soy barato y a vender materias primas. ¿Sí queda claro? Pero eso es raíz de todo un proceso de historia económica, muchachos, que no son 5 ni 10 años, sino es un modelo que se aplicó desde 1950, 54. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. ¿Qué otros aranceles vamos a tener? Muchachos, no es muy común, pero sí se aplica. Los aranceles a las exportaciones. ¿Qué vamos a tener? Estos se aplican cuando un país es monoexportador, con el objetivo, perdón, de encarecer el producto a nivel internacional permitiendo obtener mayores ingresos. ¿Quiénes han aplicado este tipo de aranceles a las exportaciones, muchachos? Les digo, no es muy común, pero sí lo aplican los países monoexportadores. En su momento lo aplicaban mucho Brasil y Colombia cuando ellos dominaban el mercado cafetalero. Cuando Brasil y Colombia dominaban el mercado cafetalero, muchachos, ¿qué hacían? Ok, si yo domino el mercado, si hay mucho de mi producto, ¿qué va a pasar con el precio, muchachos? Va a tener que bajar, ¿no? Va a tener que bajar. ¿Me conviene bajar el precio de mi producto si es de donde yo obtengo ganancias? No. Entonces, así tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los gobiernos, muchachos? Ahora sí que por medio de una política de comercio exterior, lo que hacían era, ¿sabes qué? Tu empresa cafetalera, si quieres vender café, no hay problema, pero tú solamente puedes vender tales cantidades. Es más, por cada costal de café que tú saques de Brasil, de Colombia, te voy a cobrar tanto de impuestos. Si me están cobrando impuestos por sacar mi producto, ¿lo voy a sacar, muchachos? ¿Voy a sacar mucho o voy a sacar poquito? Poco. Poco. El precio, si se escasea el producto en el mercado, además de que tengo que pagar impuestos, ¿qué va a pasar con el precio de mi producto? ¿Va a subir o va a bajar? Va a subir. Ahí, sí, por la... Va a subir. ¿Y qué va a pasar con mis ganancias? ¿Van a caer o van a bajar? Van a subir. Perdón, van a caer. Baja. ¿Van a caer o van a subir? Perdón. Van a caer. Van a subir. Al revés, van a subir. ¿Por qué? Porque hay una Sí. demanda. O sea, existe una demanda la cual no vamos a mover, muchachos. Pero lo que vamos a hacer es encarecer el producto. Es como ahorita, vamos a verlo así. Todos quieren salir. ¿Podemos salir? No, porque hay lugares para salir.
no los hay. Ahora sí que véanlo de esa manera. Lo mismo pasa con los productos. En este caso, todos queremos tomar café. Los 40 y tantos que somos en el salón somos adictos al café. El problema es que nada más nos van a vender 2 vasitos de café. ¿Qué va a pasar con ese precio? Va a aumentar. Va a aumentar, nos lo vamos a pelear entre todos los 40 que somos y va a subir el precio. Eso es lo que pasa con los aranceles a las exportaciones. Ahora sí, ese es un ejemplo viejo. Si lo quieren ver actualmente, muchachos, no fue por medio de impuestos a las exportaciones, más bien fue un tipo de barrera no arancelaria, que es imponer cuotas. Si nosotros rebasamos cierto número de cuotas, se nos impone una sanción o de barriles de petróleo. El objetivo en ese entonces de la OPEP, muchachos, era que todos los países que estaban ahí reunidos, todos los países petroleros, productores de petróleo, muchachos, pues decidieran producir por voluntad propia menos barriles de petróleo. Si yo escaseo mi producto en el mercado, ¿qué va a pasar con mi precio, muchachos? Si empieza a aumentar. Y entonces aumentan también mis ganancias, ¿no? ¿Aumentan o no aumentan? Sí, Sí, aumentan. a ver, entonces nosotros, estudiantes de licenciatura de cuarto, quinto cuatrimestre de licenciatura, lo entendemos, porque no lo entiende un presidente. Y sobre todo una secretaria de energía. Y ahí es ahí cuando se burlan de nosotros en los mercados. Porque están aferrados, está aferrado a que se quiere hacer su voluntad por todo el tiempo que tuvo que esperar para poder llegar a la presidencia. Pues es un Pero imbécil. eso en vez de ayudarle al país, le está dando muchísimo para abajo. Exacto. ¿Por qué? Porque ya se los dije, muchachos, la gente se burló de nosotros, el mundo se burló de México y sí se siente feo, así como que chale, no hagan eso, siento feo. Y al contrario, en vez de estudiar o de informarse para poder decir algo coherente, dice lo que él cree sin investigar, sin tener una base sólida. Es lo que él cree es la máxima ley. Sí, hijo, estamos súper mal. Pues eso nos pasó a nosotros, muchachos. Ahora sí que un ejemplo más actual de cómo actuaría eso de los impuestos a las exportaciones sería con respecto al mercado energético de hidrocarburos, ¿no? Que le dijeron, oye, reduce tu producción para que pues no caigan para que no sigan cayendo los precios y no perdamos ganancias, o sea, también los necesitas, o sea, deja de que modelos neoliberales, lo que tú quieras, eres un país productor y si los precios de los barriles de petróleo suben, pues entonces tú vas a tener una mayor entrada de dinero, es cierto, una de cal por 2 de arena, muchachos. ¿Qué va a pasar? Pues el que iba a pagar el pato, pues íbamos a ser los consumidores porque los precios de los hidrocarburos iban a subir y también el precio de todos los bienes. O sea, tienes que saber qué decisión tomar. ¿Prefieres obtener ingresos o prefieres mantener o cuidar a los consumidores? Esa es la realidad. El problema, muchachos, y aquí hay que tenerlo en cuenta, es que quien cubrió nuestra cuota en esas negociaciones, muchachos, fue Estados Unidos. Y como dicen, nada es de cuates. Estados Unidos cubrió nuestra producción de barriles de petróleo, es decir, que si Estados Unidos solamente tenía que producir 5,000 barriles, pues se sumaron los 5,000 barriles de Estados Unidos y nada más y la reducción de México. Entonces nada más iba a producir 1,000 barriles de petróleo, por poner un ejemplo. Y México iba a seguir manteniendo el mismo nivel de producción para garantizar y que tenga lógica gastar dinero en algo que se está hundiendo ahí en Tabasco. ¿Creen que Estados Unidos nos va a dejar sin pagarle esos barriles de petróleo? No. No, pues claro que no. Tarde o temprano nos la va a cobrar y no creo que nos los cobre cuando esté barato el petróleo. O ya se pacta. Lo más seguro es que ya se hayan pactado los precios de esos barriles, muchachos. Pero no, créanme que baratos no nos los dejaron, ¿eh? Ok, ¿qué vamos a tener ya por último de estos aranceles, de estas barreras arancelarias, muchachos? Vamos a tener
lo que veíamos la clase pasada, los subsidios a las exportaciones. A partir de los subsidios de las exportaciones, muchachos, se genera el dumping. A partir de esta práctica se da uno de los muchos formas de dumping, pero vamos a poner el general, el dumping. ¿Dónde están mis comillas? El dumping. En este caso, el gobierno otorga subsidios que abaratan los costos de producción de los productores exportadores. Ojo, solamente de los productores que se dedican a la exportación. Coma, haciendo que el precio de exportación sea menor al precio interno. Esta práctica es sancionada por la OMC. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Hasta aquí, ¿alguna duda de cómo funcionan estas barreras arancelarias? Aquí lo importante, muchachos, es uno, entender que nos están cobrando un impuesto, eso es lo que hay que entender, tenemos que pagar impuestos, si en el caso de que seamos nosotros la empresa importadora, nosotros vamos a tener que pagar los impuestos, si somos una empresa exportadora, a veces los tendremos que pagar, pero el chiste es entender que son impuestos. Ahora, se siguen aplicando tantos impuestos, ustedes que están más relacionados ya con este ámbito del comercio internacional, muchachos, ¿sigue habiendo tanta gama de impuestos o los acuerdos comerciales están haciendo que estos impuestos sean cada vez menores? Están haciendo que cada vez sean menores. Exacto, pero aquí viene la pregunta, ¿estamos dejando que siga siendo libre comercio o estamos inventando nuevas formas de proteccionismo? ¿Ustedes qué creen Nuevas que pasa? formas de Nuevas proteccionismo. formas, ¿no? Nuevas formas de proteccionismo. Claro que sí, muchachos, o sea, por mucho que hablemos de libre mercado y todos queramos hablar de ese lado, pues a nadie le gusta que llegue una empresa extranjera que le quite el trabajo a los nacionales y que se queden sin chamba, excepto nosotros que somos un poco malinchistas. Pero en términos generales eso no sucede así. ¿Qué vamos a tener, muchachos? ¿Puedo cambiar ya la pantalla o me espero tantito? Espere minutos nada más. tantito. Sí, yo me espero, muchachos. Maestra, ¿por qué esos subsidios a las exportaciones son sancionadas por la OMC? Porque se supone que por la apertura económica ya no se cobran nada de impuestos, ¿no? ¿O cómo está? Ok, vamos a suponer, hijo. Ay, no alcanzo, ahora sí que no tengo el cuadrito. ¿Quién es, hijo? Perdón. Carlos, perdón. Carlos, ok, perdón, hijo. Carlos, ¿qué pasa con con estos subsidios a las exportaciones? Vamos a suponer, así tal cual, usted y yo somos productores, ambos vamos a producir jugo de naranja, vamos a producir naranjas, en las mismas condiciones. Mismas condiciones, mismos recursos monetarios, misma calidad del producto. No hay diferencia entre usted y yo en ese aspecto productivo. La única diferencia que va a haber entre usted y yo
es que usted va a exportar sus naranjas y yo las voy a producir para el mercado interno. Esa es la única diferencia que va a haber entre sus naranjas y mis naranjas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué va a pasar en este contexto, Carlos? Cuando el Estado o el gobierno decide aplicar un subsidio a la exportación, ahora sí que tal cual, el gobierno va a llegar y a ti, Carlos, porque exportas tus naranjas, te voy a dar las semillas, te voy a bajar el precio del fertilizante. Es más, necesitas transporte para mover tu mercancía ¿En dónde se dan las naranjas, muchachos? No, en el sur. ¿En el sur? Ok. No, así creo. Yo tampoco sé, vamos a poner que sean ahí del sur, hijo. Ahí soy muy mala para saber la distribución. Ajá, bueno. Creo que se dan en Veracruz, maestra. En Veracruz, ok. Vamos a sacarlas de Veracruz. Vamos a suponerlas que de donde tú las tienes, de donde sembramos nuestras naranjas en Veracruz para llevarlas al puerto, tú no te preocupes. Yo, Estado, te voy a mandar camiones para que tú puedas sacar tu producto. Aquí la pregunta es, ¿tu precio va a ser igual al mío o va a ser menor? Va a ser menor entonces, ¿no? Porque a la empresa que no se le da el subsidio, entonces la tiene que vender más cara aquí dentro del país. Exacto, hijo. Yo, que soy la productora nacional, a mí no me están dando para mis semillas, a mí no me están dando para fertilizante, a mí Y no le me estás están... dando la oportunidad a un extranjero de que venga a hacerlo casi gratis o más barato que lo que un productor aquí está haciéndolo. No necesariamente tiene que ser extranjero, hijo. Carlos también es productor nacional. La única diferencia que hay entre Carlos y yo es que Carlos va a sacar sus naranjas. Carlos va a vender naranjas en Miami. Esa es la única diferencia que hay entre Carlos y yo. Pero al ser un producto dedicado a la exportación, Carlos va a tener que ir a competir contra los productores en Estados Unidos de naranjas. Si me voy a Estados Unidos, ahora pongamos nosotros zapatos, muchachos. Nosotros vivimos en Miami y vamos a comprar naranjas. ¿Qué naranjas van a comprar? ¿Las que son caras o las que son buenas, bonitas y baratas? Las que son baratas. Bonitas y baratas. Bonitas y baratas. ¿Y si esas naranjas vienen de México, las van a comprar? ¿Sí o no? Pues sí. Así funciona, muchachos. El dumping es una práctica desleal al comercio internacional. Ajá, por eso es sancionado por la OMC. En ese caso, así funciona. Si nosotros, el Estado, le da subsidios a los productores, pues sus costos de producción van a ser menores a los de los productores locales. Cuando lleguen a competir, muchachos, pues oye, sí, ¿cómo no vas a querer que las naranjas de México sean más baratas y a ellos pues los ayudan a hacerlas y nosotros pues estamos a la mano del clima, a lo que nosotros podamos hacer, entonces pues no es justo, o sea, yo me rasco con mis propias uñas y al otro lo vienes cargando, si lo quieren ver así en alguna alegoría, ¿no? Entonces, muchachos, la OMC sanciona este tipo de prácticas. Ahora sí ya quedó más claro, Carlos. Sí, ya, maestra, gracias. No, ¿de qué, hijo? Entonces, ese es el problema de esto. Ahora, como ustedes lo mencionaban hace un momento, muchachos, hay que tener claro que todas estas, ahora sí tal cual, toda esto de aquí, ahora sí que con los nuevos procesos de integración económica, con los acuerdos comerciales que cada vez se firman con más países, muchachos, y la ampliación de ahora sí tal cual, de los bienes que se incluyen en esos acuerdos comerciales, pues cada vez más, muchachos, es hasta cierto punto difícil cobrar o imponer estos impuestos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Que buscamos formas de proteger nuestros mercados y la forma de proteger nuestros mercados es por medio de barreras no arancelarias. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ¿puedo cambiar el pizarrón, muchachos? Sí, prof. Sí, maestra. Entonces, vamos a tener, muchachos, la definición de barreras no arancelarias. ¿Está? Entonces, barreras no arancelarias. ¿En qué consisten estas, muchachos? ¿Cómo las vamos a definir? Bueno, son restricciones. Me hizo una pregunta. Dígame, hija. ¿Este tema cómo se llama?
es ahora sí que barreras arancelarias y no arancelarias, hija. Ah, gracias, Miss. ¿No de qué, chaparrita? Son restricciones al comercio, coma, al comercio internacional, ahora sí que no es solamente, al comercio internacional, coma, por medio del uso de políticas. Aquí ya nos vamos a ir con las políticas, muchachos, por medio de restricciones. ¿Cuál va a ser ahora sí que la primer barrera arancelaria? Perdón, ya le hice muy chiquito. La barrera arancelaria por excelencia, muchachos, son las cuotas. ¿Qué son las cuotas de exportación o las cuotas de importación? A ver. Miss, ¿es barrera arancelaria o no arancelaria? No arancelaria. Perdón. No se preocupe. Gracias, Miss. No, ¿de qué, hija? A ver, ¿saben cómo funcionan las cuotas, muchachos? ¿O qué más o menos? ¿Qué idea tienen? Es como un pago extra. Es como una vaquita. Es como un extra de así de que se están haciendo en las exportaciones arancelarias. A ver, una cantidad extra, a ver otra definición. ¿Qué creen que sean las barreras no arancelarias? ¿Qué es una cuota? Es una cantidad fija de algún producto que puede ingresar al país de importación sin que sufra algún gravamen. Si se supera esa barrera, o sea, puede ser acreedor o una, que no te permitan el ingreso del producto, o dos, a que tengas impuestos. Ah, perfecto. Es Fer, ¿verdad? Sí, soy. Sí, yo lo sabía. Gracias, Fer. Ok, como bien su compañero Fernando lo acaba de decir, muchachos, las cuotas, su nombre lo dice, cuota. Lo que nos hacen, muchachos, en esto, ahora sí que aquí entran mucho los acuerdos comerciales. Te dicen, ¿sabes qué? México-Guatemala. México-Guatemala tiene un acuerdo con respecto a la importación de limón. México puede importar de Guatemala 500 toneladas de limón libres de impuestos. Si Guatemala, los productores de limón de Guatemala, deciden mandar 501 toneladas de limón a México, puede, ahora sí como bien lo menciona su compañero Fer, dice, ok, ¿sabes qué? Yo te dejo pasar 500, no 501. Entonces vas para atrás con toda tu mercancía. O dos, muchachos, ¿ok? Puedes pasar tus 501 toneladas, pero como estás violando un acuerdo comercial, te voy a cobrar impuestos como a cualquier otro mortal. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, no se cobra solamente por el excedente. Mande, hija. Son son regidas por las NOMS, así más o menos. ¿Estas son las políticas o no sé si entren las NOMS aquí? No, a ver, las NOMS son, ¿qué, pija? Porque ahí sí le estaría dando información errónea. Es que las NOMS tienen que ver con... No es cierto, ya las estoy confundiendo. Son reglamentaciones internacionales, ¿no? Sí, es cierto, las Normas estaba confundiendo con... ¿Sabe con qué las estaba confundiendo? Con las ISO. Pues le decía, no, ¿qué tienen que ver las ISO aquí? Es que aquí... No son las normas oficiales, normas oficiales mexicanas. Esas son las normas oficiales mexicanas. Es que aquí las NOMS, hija, como tal, bien lo menciona su compañero, no entrarían. Aquí tal cual, hija, es una cuestión de negociaciones. Aquí es donde entran ustedes, literal. Y es más, a veces ni siquiera ustedes, entran los diplomáticos. No es, ok, México, Guatemala, vamos a hablar de un tratado de libre comercio. ¿Cómo lo vamos a pactar? ¿Qué productos van a entrar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué características? ¿Qué cantidades van a entrar? Todo eso por eso se dice que son restricciones al comercio por medio de políticas, es decir, hay un acuerdo comercial. Muchas veces ni siquiera hay un acuerdo, ahorita lo vamos a ver. Entonces, fíjense, ahora sí que a veces es por medio de las propias reglas internas que se aplican a los bienes externos. Entonces, las cuotas ¿está? Ay, se hizo chiquita la letra. Cuotas, ahorita aumento el tamaño. Las cuotas son restricciones
a la cantidad. Ahí es donde entran las subvenciones y las cuotas arancelarias. No es cierto. Sí, ¿no, Miss? Las subvenciones. Las cuotas arancelarias sí entran aquí. Y serían restricciones arancelarias también, ¿no? No, no son restricciones arancelarias. ¿Estás pagando impuestos por estas cuotas? Aquí, hijo, aquí hay que ver cuál es la palabra, cuál es la diferencia en este caso. Aquí estamos hablando de cantidades, por eso les decía. Ahora sí que un ejemplo válido fue hace algunos años, todavía estaba don Enrique Peña Nieto, vamos a hacerle burla a este señor. Estaba en el sexenio de Enrique Peña Nieto, muchachos, hubo un problema en México con respecto a la producción de limón. A lo mejor no sé si se acuerdan o no, pero en el sexenio de Enrique Peña Nieto, muchachos, se empezó a escasear la producción de limón. Entonces, 1 kilo de limón, muchachos, llegó a costar 80 pesos, 1 kilo de limón. Ajá. El problema de que el kilo de limón costara 80 pesos, muchachos, es que en México el limón es parte de la canasta básica del mexicano. Le echamos limón a todo, a todo. Yo creo que no le echamos limón a la leche porque Dios es grande. Ajá, pero ¿le echan limón a los tacos, muchachos? Pues sí. Dicen sí. ¿Le echan limón a sus papas? Sí, ahí salen con harta salsa Valentina, no importa la gastritis. Flaming Hot. Sí. No me gustan los Flaming Hot, pero pruebe los rancheritos con limón y salsa Valentina. Ahí luego me platica cómo le va con la gastritis, ¿no? Bueno, yo no soy partidaria de esto, pero ¿le echan limón a la cerveza, muchachos? Oh, pues cómo no. La cerveza no se le echa limón, no se le echa nada, la cerveza se toma solita. Pero si andas bien crudo, sí ayuda, ¿no? ¿Mandé? Si andas crudo, con limoncito cae bien. Al ron con... Para que te asiente el estómago. Entonces ya estamos hablando de alcohol. Bueno, le vamos a echar hasta la coca para que te tape, ¿no? Sí, eso sí. Limón con coca. Sí, eso sí es cierto. Limón con coca es medicina curativa alternativa de toda mamá mexicana. Para limpiar las cosas, para limpiar la plata le echan limón y bicarbonato y limpian ahora sí que lo que es metal, con eso lo pulen, ¿no? Y nos podemos seguir, muchachos, o sea, se cortaron, échate limón para que te cierre, no pasa nada. Y sí se cierra. No, pues, de hecho, cuando el Peña Nieto subió la tarifa de limón, yo la sufrí porque yo sí soy de esas que les pone limón a todo. Y a mí sí me dio el coraje, como de esas señoras cuando ves algo que no les gusta. Ajá. Cuando sacó su presentación de puros limones. De puros limones. Aquí espéreme, no me insulte a mi Lord Peña. Lord Peña. No insulte a Lord Peña, le voy a decir por qué. ¿Qué pasó en ese momento? Como usted dice, subieron mucho el precio del limón. Ahorita lo acabamos de mencionar con ejemplos, pues sí, muy comunes, muchachos. Le echamos limón a todo. ¿Qué pasaba en este contexto? México no era capaz, los productores de limón mexicano no estaban siendo capaces de abastecer la demanda de limón. Y al considerarse un producto de consumo básico, muchachos, empezó a afectar los estándares de la inflación en México. O sea, la inflación en México tiene dos componentes, la inflación subyacente y la no subyacente. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de inflación, muchachos? La inflación subyacente es la que saca, ahora sí que valga la redundancia, del índice de inflación, muchachos, todos aquellos productos que son volátiles. El precio de los energéticos, el gas, la luz, la gasolina, el precio de los alimentos, muchachos, como lo son el limón, el aguacate, el jitomate, el tomate, los chiles, todo eso, el pollo, la carne, muchachos, esos productos no entran dentro del índice nacional de precios al consumidor, o sea, eso no compone el índice de inflación, porque entonces tendríamos inflaciones de hasta 3 dígitos, sin ningún problema. Entonces, el índice nacional se construye con ciertos productos estandarizados que no tienen tanta volatilidad de los precios. Esto se hace aquí y en China. No hay ningún problema, no estamos haciendo nada ilegal, nada. Ahora,
El problema de esto, muchachos, es que hay productos que sí llegan a permear en ese índice de inflación. Y eso fue lo que pasó con el caso del limón. ¿Qué pasó en ese momento, muchachos? Valga la redundancia. El gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo que hablar directamente con el gobierno de Guatemala, precisamente con esa fracción de comercio internacional, muchachos, y decir, ¿sabes qué, Guatemala? Tú y yo tenemos un acuerdo comercial en el que tú puedes pasar, desconozco la cantidad, muchachos, pero volvemos al ejemplo anterior, 500 toneladas de limón sin ningún problema a suelo mexicano. Por ser una circunstancia extraordinaria, y así está, muchachos, por aludir a circunstancias extraordinarias y salvaguardar el bienestar de los mexicanos, así se puso, se permitió una extensión a las cuotas de importación de limón. Es decir, en este caso, en lugar de que Guatemala pudiera importar libremente 500 toneladas, podía importar 1000 toneladas, muchachos. Y esto hizo que el precio del limón comenzara a bajar. Así funcionan las cuotas. Proteges a tu, dices, sale, o sea, yo estoy dentro del comercio internacional, yo no te estoy diciendo que no, nada más que, pues si quieres, libres de impuestos y con acuerdos pasan 100, si quieres, con impuestos pasan 200. Es como tú lo quieras plantear. Ustedes que ya trabajan más en esto, muchachos, que están empapándose de estos temas, el NAFTA, ¿en qué se basa? ¿En poner impuestos o en pactar cantidades y características de los productos, muchachos? Bueno, ya no es el NAFTA, el UMSCA. Cantidades y características, ¿no? Cantidades y características. Ya no hablamos de impuestos, es tales productos con tales características, con tales especificaciones. Y eso, muchachos, son barreras no arancelarias. ¿Sí va quedando claro el tema, muchachos? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí? Ok, sí queda claro cuando estamos hablando de la cuota de importación. Estamos hablando de cantidades, no de que son aranceles. Entonces, esa es una, muchachos. Esta es la más general. Vamos a tener las barreras, muchachos, sanitarias, fitosanitarias, bueno, las voy a decir, fitosanitarias, y sanitarias. ¿Qué son estas, muchachos? Son barreras no arancelarias relacionadas con, en el caso de las sanitarias, con el nivel de toxicidad que puede causar daño al ser humano. Estas son las barreras sanitarias. Vamos a ponerlas por separado mejor. Las fitosanitarias, muchachos, ahora sí que las voy a poner juntas. Las fitosanitarias, igual, son medidas respecto a productos de origen vegetal toxicidad y control de plagas. Ahorita les pongo un ejemplo de cada uno. Y por último, muchachos, las zoosanitarias. Aquí tiene que ver con enfermedades y sustancias que puedan afectar a los animales y al ser humano. También aquí las fitas afectan al ser humano, pero en estas un poco más. Ejemplo de estas barreras sanitarias, muchachos, es un ejemplo viejo, pero sigue siendo válido. Hace muchísimos años, en la década de los 70s, 80s, muchachos, Hot Wheels, Mattel, en su división de carritos,
estos famosos carritos Hot Wheels, los tuvo que sacar del mercado, pero no crean que fueron uno o dos, sino fueron miles de carritos y además tuvo que pagar indemnizaciones millonarias, muchachos, a los padres en Estados Unidos. Generalmente, ¿qué se le regala a los niños de juguete, muchachos? En Estados Unidos, armas. No, aparte, más civilizado. Ah, no sé, Max Steel, videojuegos, whatever. Usted no es un niño normal. Se les regalan carritos. Carritos. Sí, a los niños normales les regalamos carritos. Ok, ¿por qué les pongo este ejemplo de los carritos? Sin importar la edad, muchachos, bueno, en este caso sí, ¿qué hacen generalmente los niños con sus juguetes? No importa si son niños o niñas, ¿qué hacen los niños con los carritos cuando son más Los pequeños? desarman. Los Los muerden. desarman. Se los meten a la boca. O se los meten a la boca. Se Eso es llevan a la boca. importante, muchachos. Ajá. Y si nos metemos a la boca nuestros carritos, obvio los raspamos con los dientes y se cae una pequeña porción de pintura. ¿Están de acuerdo? Sí. Y nos tragamos la pintura. Ok, ¿por qué les estoy poniendo este ejemplo? Porque en ese periodo de tiempo, muchachos, los carritos Hot Wheels se estaban haciendo en China. Y el problema de que se fabricaran estos carritos en China no era la calidad del producto, era con qué se estaba fabricando el producto. Con pintura a base de plomo, seguramente. Exacto. El problema de estos carritos, muchachos, eran que eran pintados con pintura, valga la redundancia, con base en plomo. Pintura a base con de COVID. plomo. Entonces, pequeño gran problema, muchachos, el saturnismo es una enfermedad derivada del envenenamiento en la sangre por plomo. Metales pesados. Exacto. ¿Qué puede generar esta enfermedad, muchachos? Entre los males más leves. Cáncer. No, hijo, bueno, ese es uno de los más pesados. Es cáncer, ajá. El más leve es anemia. Ahora sí que, entre comillas, el más leve es una anemia, pero no crean que una anemia que se cura con un tratamiento sencillo. Como dice su compañero, deriva en cáncer, generalmente en leucemia. Este problema de saturnismo, muchachos, el envenenamiento en la sangre por plomo, muchachos, también es que afecta al sistema cognitivo, afecta a nuestro cerebro. Entonces, muchos niños que podríamos decir, no sé si la palabra correcta es normal o en condiciones estándar, de repente empezaron a presentar problemas de comportamiento, ¿no? Personas que tenían un buen desarrollo psicomotriz y hasta de aprendizaje, muchachos, de repente empezaron a tener problemas de aprendizaje. Les digo, no, desconozco si es la palabra correcta, no quiero ofender a nadie, pero empezaron a presentar problemas de retraso mental, no sé si es la palabra correcta, les digo, y decían, oye, pero pues mi niño era una persona normal, ¿por qué ahora está presentando estas situaciones? Entre los muchos estudios, muchachos, salió que tenían envenenamiento en la sangre por plomo. ¿Por qué? Porque te metiste el carrito a la boca. Ya sabrán que en Estados Unidos las demandas sí proceden, muchachos, retira los carritos y paga indemnizaciones. Eso, muchachos, es una barrera sanitaria. Si México tiene un acuerdo, vamos a ponerlo en este contexto, si México tiene un acuerdo comercial con China y descubre, muchachos, que los carritos que le estamos comprando tienen plomo, ¿sabes qué? O sea, sí podemos tener todos los acuerdos habidos firmados y por firmar y somos miguis, pero no me puedes obligar a importar algo que va a matar a mi población. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, Miss. Eso es lo que pasa con las barreras sanitarias. En este caso, ojo muchachos, con las barreras no arancelarias es mucho más difícil identificar la intervención de la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un acuerdo firmado con China, pero ¿a poco la OMS me puede obligar a que respete ese acuerdo si voy a importar veneno? ¿O me puede obligar? No. No. Dices más, no me pueden ni sancionar, porque yo no voy a poner en riesgo a mi población por cumplir con un mugre acuerdo comercial.
¿Sí me explico, Maestra, muchachos? puede ser también como el caso de lo de la leche radioactiva en los 80s aquí en México, que pero le valió al gobierno. Grupo Liconza, sí, claro. Hijo, yo brillo de noche, yo lanzo luz, no rayos láser, pero sí luz. La mayoría de los que crecimos con leche de la Conasupo brillamos de noche. Sí, exacto, esa es una barrera sanitaria. Oye, te trajiste leche de Chernobyl, no manches. ¿No? Y bueno, no fue exactamente de Chernobyl, la importaron de Irlanda, pero esa leche estaba contaminada, ¿no? Entonces, esa también es una barrera arancelaria. Una barrera fitosanitaria, muchachos, como su nombre lo dice, tiene que ver con medidas con productos de origen vegetal y control de plagas. Aquí Estados Unidos nos la aplicó mucho tiempo a México porque había un embargo contra el aguacate mexicano. ¿Qué pasaba con el aguacate mexicano, muchachos? Los de Estados Unidos decían que el aguacate mexicano le echaban tantos plaguicidas, tantas cosas que se había vuelto tóxico. Entonces, pues, ¿cómo le voy a vender aguacates radioactivos o tóxicos a mi población? Tú le echas muchas mugres, entonces, no. Yo no te los voy a comprar. Aquí en estos casos, y ahorita se los voy a poner, muchachos, si es un problema, ¿por qué? Porque Estados Unidos puede decir que están contaminados y México aferrarse que no. ¿Quién tiene la razón? México no, nunca le dan la razón a México. Nunca le, La es que OMC. generalmente la OMC, aquí en este caso, muchachos, interviene la OMC, pero no interviene la OMC directamente, sino busca un mediador, un terciario, que actúe de manera, ahora sí que de manera imparcial, muchachos, y hace los estudios correspondientes para ver si realmente lo que nos estaba aplicando Estados Unidos era correcto o no. Resulta, muchachos, que sí teníamos pues control de plagas, sí se le echaban plaguicidas, sí se le echaban fertilizantes a los aguacates, obvio, si no se los comen los bichos, entonces pues hay que mandarlo, pero este contenido de toxicidad, muchachos, que tenían estos aguacates, no era ni mortal ni mataba a nadie en Estados Unidos, o sea, no eran niveles de toxicidad muy altos. Oiga, sería como el caso de las sandías en China, porque yo lo que sé es de que se llevaron nuestras semillas de sandía, las empezaron a cultivar allá porque pues decían que tenían el material potencial para hacerlo, y ya salen sandías cuadradas, papayas, chiquitas, ya todas las manzanas también cuadradas. Pero eso es por ser Es que se transgénicos, ¿no? empaquetan Que mejor. Pues es que lo los mismo, ¿no? modifican ¿Sería la genéticamente. No, no es lo mismo. No es lo mismo, hija, porque aquí no estás violando ninguna regla. Es más, aquí sí hay acuerdos actuales en donde se protege tal cual la denominación de origen, muchachos. Bueno, por decir, las famosas denominaciones de origen, ustedes saben, por decir, es tequila. Solamente se puede llamar tequila al que se produce en Guadalajara, Jalisco, en la región de Tequila. Estamos de acuerdo. Bueno, en ciertas regiones, en Guanajuato también se llama tequila, ¿no? Pero si yo produzco tequila en Colombia, vamos a ponerlo, no se puede llamar tequila, se tiene que llamar destilado de agave, ¿no? En este caso, las semillas, el material genético no está protegido, hija. Apenas se están dando, bueno, en nuestro caso en México, ninguna semilla, ningún material genético está protegido, salvo el caso de la demanda contra Monsanto y el maíz, que sí se ganó una demanda en la cual no se puede alterar la genética del maíz mexicano, de ninguna de sus variaciones. Pero ya como tal no es una barrera arancelaria, sino tiene que ver con cuestiones de producción. ¿Sí queda claro, Chaparrita? Sí, perdón, yo pensé que las sandías sí entraban. Perdón. No, hija, sí entrarían, vamos a ponerlo así, Marta, que esas sandías que están siendo modificadas transgénicamente, hicieran que cuando tú te la comes casi te salga el tercer ojo, ¿no? Ahí sí podríamos meterlo dentro de una de estas barreras, es más, sería una barrera fitosanitaria, ¿sabes qué? Sí, qué bonitas están tus sandías cuadradas, se ven súper padres, pero
pues si se las come mi población, les están mutando en un tercer ojo, ¿no? Les está saliendo un cuarto brazo. Entonces, por más acuerdos que yo tenga firmados contigo, tú no me puedes obligar a comprar ese tipo de producto, aunque no, ya lo hayamos pactado. ¿Sí queda claro? Sí, Miss. ¿Sí? Ok. En el caso de las zoosanitarias, muchachos, es la misma dinámica, es proteger el nivel, ahora sí que estar monitoreando el nivel de toxicidad, o en este caso el de las enfermedades, tal cual lo que fueron los pollos carnívoros, las vacas locas, la enfermedad de, ahora sí que los puercos también, muchachos. Ajá. Esto se tiene que mantener. Cuando se dio el brote, muchachos, de ¿Pollos carnívoros? Sí, había pollos carnívoros. Los pollos se comían entre sí. Pero dice mi abuelita que eso siempre ha pasado. Cuando cuando amontonas mucho a los pollitos, ajá, pues todos pues te generan estrés, entonces en su desesperación se matan los unos a los otros y se acaban comiendo. Vaya. Ya no los voy a traumar. La maestra contándoles historias de terror 2.0. ¿No? Esa enfermedad, o bueno, muchachos, ya en términos, cuando se dio la enfermedad de las vacas locas, muchachos, que estaba afectando al ganado, ajá, esto, muchachos, afectó literalmente a la importación y exportación de productos cárnicos. ¿Por qué? Porque exactamente podrías contaminar los pies de crianza. Esta es una barrera zoosanitaria. Les decía, lo de los pollos que eran carnívoros o la gripe aviar, muchachos, también esas se pueden aplicar barreras zoosanitarias. Esto, muchachos, es difícil para la OMC demostrar que un país está actuando de buena o de mala fe. ¿Por qué? Porque hay que hacer estudios y realmente determinar, ajá, si estamos, vamos a ponerlo así, que México no quiere importar las sandías cuadradas nada más porque sí. Entonces tiene que intervenir un tercero y hacer una mediación. Si no se llegan a acuerdos, muchachos, aquí lo vamos a ver de manera muy general, pero la OMC interviene y, como les decía, una de las sanciones más graves que hay es que se nos apliquen medidas retroactivas. ¿Qué es una medida retroactiva? Que ahora sí que en el país al que estamos afectando, pues él nos afecta a nosotros, con el mismo producto o con otros, ¿no? Y en el peor de los casos, muchachos, que nos saquen de la OMC. Y nosotros sabemos que estando fuera de la OMC, pues técnicamente nadie nos pelaría para hacer comercio internacional. ¿Cuáles son las otras barreras no arancelarias, muchachos? Ya para terminar, vamos a tener las de control de calidad, que tienen que ver con los requerimientos. Son los requerimientos que deben cumplir. Ingresan a Aquí un sí país. entrarían las NOM, ¿no, profe? Aquí sí entran las NOM, chaparrita. Profesora, Porque mande. pero no más bien serían las ISO. Es que aquí son las normas oficiales mexicanas y las ISO, pero depende qué ISO, hijo. Acuérdate que el ISO es un requerimiento de calidad, pero no es obligatorio, y las NOM sí. Ok. ¿Sí? Entonces, aquí son los requerimientos que deben de cumplir los productos que ingresan al país respecto a sus características. Ajá. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Sabes qué? El acuerdo dice, y esto ahora sí que pues se escucha muy feo, muchachos, pero pues nuestras características o nuestro control de calidad deja mucho que desear con respecto al resto del mundo. Pero hace algunos años sus compañeros de estas mismas licenciaturas me decían que habían ido a aduanas y decían, dice, es cierto eso de que México exporta lo más bonito y se queda lo más feo aquí adentro. Dice que veían cómo sacaban los racks de duraznos. Dice, eso no era un durazno, era una cosa gigante, ¿no? Dice, y con escalímetro, muchachos, medían que los duraznos de cierto rack cumplieran con las especificaciones de peso, medida y color, ajá, pactados. Si el rack, de esa muestra que se sacaba de ese rack, ajá, no cumplía con el mínimo, ahora sí que con estadísticos, muchachos, el rack se regresaba, se acabó.
Se regresaba todo el embarque, no cumple, ahora sí que por muestreo no cumple, por probabilidad menos, entonces vámonos para atrás. Eso tiene que ver con el control de calidad. Ajá. ¿Qué otras barreras vamos a tener? Las administrativas. Son requerimientos en términos de empaquetado. Aquí sí entran las ISO. Porque es control de, ahora sí que aquí estamos hablando de control de calidad. Aquí son los requerimientos que deben de cumplir, pero con las características en generales. Aquí es la NOM y en las administrativas entras la ISO, hijo, ¿sí? Ok. ¿Sí? En este caso, muchachos, ¿cuáles serían las de empaquetado? Por lo menos en el caso de México, ya le hicimos con esto. En el caso de México, se solicita que los productos contengan instrucciones en español. A fuerzas. Si no tiene instrucciones en español, va para atrás. Y las medioambientales. En este caso, muchachos, ¿cómo funciona ahora sí que una barrera no arancelaria medioambiental? Oye, es que esto nos pasó, ahora sí que tal cual parece chiste, pero es anécdota, ¿no? En el caso de México, muchachos, durante muchos años, Estados Unidos le puso un embargo atunero al atún de aleta amarilla, ahora sí que se pescaba en México. ¿Por qué, muchachos? El atún de aleta amarilla que se da en México se pescaba con algo llamado redes de arrastre. El nombre lo dice, redes de arrastre. Estas redes, al lanzarse, muchachos, barren con todo el lecho marino. Ajá. Y para poderlas romper es muy costoso. La mayor parte de la pesca que se realiza en México, muchachos, no es por grandes corporaciones, sino por pequeños pesqueros que le acaban vendiendo su producto a las empaquetadoras. Entonces, ¿qué pasa en este contexto? Imagínate que cada rato tengas que andar cortando redes porque agarraste una tortuga, porque te echaste a los corales, porque mataste a un delfín, que son especies protegidas. ¿Lo vas a hacer? ¿Cada rato vas a romper tus redes para liberar ese tipo de especies? No, dices, no, pues con la pena ya se me fue a liberen a Willy, también buscando a Nemo, no hay problema. Van todos para la empaquetadora, ¿no? ¿Qué va a pasar en este contexto, muchachos? En este contexto, Estados Unidos vio que México tenía estas prácticas de pesca y decidió imponer ahora sí que un embargo atunero. Estados Unidos se rehusaba a importar atún aleta amarilla proveniente de México, argumentando una medida, ahora sí que una barrera no arancelaria de corte medioambiental, demostrando ante la OMC, muchachos, que las prácticas de pesca mexicanas afectaban al medio ambiente, precisamente porque matábamos especies protegidas. General, delfines, las famosas vaquitas marinas, muchachos, que ya no hay, y sobre todo tortugas marinas. Con ese argumento, muchachos, México no pudo muchísimos años importar atún a Estados Unidos. ¿Qué pasó? O como ahora sí que México no pudo exportar atún a Estados Unidos, es la palabra correcta. ¿Qué pasó? México, ahora sí que los pescadores no contaban con nuestra astucia, literal, se tuvo que hacer procesos de inversión, de capacitación y se cambiaron las redes de arrastre por otro tipo de redes que permiten precisamente, muchachos, que se llegan a atrapar estas especies que están en peligro de extinción, se puedan liberar, además de que no barren con el lecho marino, por lo tanto no se afectan los arrecifes de coral. Esto, muchachos, pues ya nos validó y ya no se nos puede aplicar una medida no arancelaria medioambiental. ¿Sí queda claro? Sí, de hecho, ganamos una queja contra la OMC, ¿no, profesora? Exacto. Creo que fue porque después de eso no querían volver a la importación o porque
no tenían el logo de Dolphin Safe o algo así. Ajá, y dijo México, no, pero pues sí lo estamos haciendo, y no, que no, ¿cómo que no? Y ya saben que para necio y medio, y en eso sí no nos ganan, pues ahí vamos, ¿no? Hasta aquí, muchachos, dudas, preguntas. Esto es importante que ustedes lo entiendan, porque les voy a subir en el SEA, estoy confundiendo plataformas, perdón. En Blackboard, muchachos, ahorita les voy a subir una actividad. ¿Y qué van a tener que hacer? ¿Puedes regresarla tantito, porfa? Es que... Perdón, hija. Ahí está. Ajá, ¿qué van a tener que hacer en esta actividad? Les voy a poner una serie de casos. Ustedes me lo tienen que analizar y me tienen que determinar qué tipo de barrera se aplica. O sea, si es una barrera no arancelaria, ¿de qué tipo? O si es una barrera arancelaria, ¿de qué tipo? Y si la OMC puede o no puede intervenir. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita les pongo un ejemplo para que lo puedan ver. Ustedes me dicen cuando pueda quitar esto. Miss, yo tengo una pregunta. Dígame, hija. Por ejemplo, en la cuestión administrativa, en la que comenta del empaquetado, ahí podía entrar, por ejemplo, las NOMS, bueno, hace poco se modificó el anexo 2.4.1, los supuestos séptimo, octavo y el 15, para las normas de etiquetado, la NOM 024 y la NOM 050. Entonces, en este caso podrían contar en este aspecto. Hija, me va a tachar de ignorante, pero sí desconozco cómo funcionan las NOMs, para qué le miento, pero si afectan las normas de etiquetado, así como me lo está poniendo en términos generales, hija, sí entra dentro de las barreras arancelarias. Ojo, siempre y cuando se le notifique a la competencia. Vamos a suponer, y esto se dio en Argentina. Argentina decidió modificar el control de calidad, respecto a la carne que estaba importando. Ya saben que ustedes que Argentina es uno de los países que más exporta carne a nivel internacional. O sea, son conocidos por sus cortes de carne, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que también importan carne. ¿Qué hicieron ellos? Cambiaron sus normas de etiquetado, pero fue de hoy, vamos a ponerlo. Yo sé que no sucede así, pero esto pasó así, en este contexto. Yo hoy voy a cambiar las normas de etiquetado para la carne que viene congelada. Yo importaba carne congelada de Noruega. ¿Qué pasaba cuando llegaba la carne de Noruega congelada? ¿Cumplía con las normas de etiquetado de Argentina? No. Pues no. Entonces, ¿qué hacía Argentina? Rebotarles la mercancía. El problema es, yo le avisé a Noruega que había cambiado mis normas de etiquetado, muchachos. Lo hice oficial, hice los comunicados y todo lo necesario. En este caso, no lo hizo. En este caso, muchachos, Noruega ahora sí que intervino, se metió una queja ante la OMC, seleccionando que dice, sí, ok, yo estoy dispuesto a cumplir con todas las reglamentaciones de Argentina siempre y cuando se me notifique con tiempo, no con estas medidas que pues me las cambiaron de la noche a la mañana sin ningún aviso y de manera unilateral, es decir, solamente aplicaban para los productos exportados y no para todo el empaquetado de carne a nivel Argentina. Dice, ok, entonces, ¿por qué nada más lo mío y no todos los productos cárnicos congelados? ¿Sí me explico? En este caso, la Corte de la OMC intervino y falló a favor de Noruega. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. ¿Puedo cambiar ahora sí ya, muchachos? ¿Sí le aclaré su duda, chaparrita? Sí, gracias, Miss. No, ¿de qué, hija? Entonces, el ejemplo que les pongo, ahora sí que les voy a poner un ejemplo de cómo tendrían que hacer su tarea es el siguiente. Ahora sí que, déjenme logro más larguito. Sí. Aquí. México ha prohibido la importación de leche, esto también pasó, proveniente de China, pues esta tiene un alto contenido de melanina.
Entonces, nuestra respuesta. ¿Qué tipo de barrera está aplicando México, muchachos? ¿Arancelaria o no arancelaria? ¿Está prohibiendo la importación de leche proveniente de China? No arancelaria. ¿No arancelaria de qué corte? Sanitaria. Sanitaria. ¿Puede o no puede intervenir la OMC? ¿Nos puede obligar a cumplir nuestro acuerdo comercial? No. La OMC, de forma directa, aquí hay que especificar, muchachos, de forma inmediata sería, de forma inmediata no puede intervenir. Acuérdense, no nos pueden obligar a comprar algo que viene echado a perder o que nos va a hacer daño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí se entraría en un proceso de negociación. ¿Puedo cambiarle tantito, muchachos? Ahorita se los vuelvo a poner el ejemplo y ya saben que les subo las pantallas, pero esto es lo que tendrían que hacer con los casos que les voy a subir en su tarea. Esta tarea también la pueden hacer a computadora, ahí se los voy a especificar, ¿sale? Sí, maestra. ¿Sí? Ok, déjenme ver tantito algo. Se los pongo. Déjenme eliminar esta. Ahora sí. Ahora sí que aquí, muchachos, de manera muy general, esta es una, ahora sí que no es cosa mía, es más, se me olvidó ponerle el correspondiente pie de, ahora sí que la correspondiente fuente, muchachos. Este es un organigrama tomado de la OMC con respecto a la solución de diferencias. Este organigrama, muchachos, por las menos la parte general, y también se los voy a subir ahorita en la plataforma, es un documento de 8 hojitas, sobre los pasos que se tienen que llevar ante la OMC, muchachos, para la solución de una diferencia. Es importante que lo conozcan. A lo mejor no se aprenden de memoria todos los pasos, pero sí es importante que por lo menos el aspecto general lo sepan. Sobre todo, ahora otra vez vuelvo a lo mismo, en el EGEL se lo preguntan, muchachos. Mis niños de economía, es pregunta del EGEL, me consta porque yo diseñé reactivos de ese tipo. Soy un ser perverso, lo sé. Entonces, vienen así tal cual. Ordene los pasos para una solución de diferencias ante la OMC. Obvio, no se ponen todos los pasos, muchachos, pero sí se pone el entorno general. Entonces, este organigrama, muchachos, que les estoy poniendo aquí, es lo que les decía hace un momento, cómo se llama una solución de diferencias ante la OMC. Aquí, muchachos, ahora sí que, si todo sale bien, hasta aquí llegamos, ¿no? O sea, hay una aplicación, hay un plazo prudencial y todo sale bien y ya, no hay problema. Pero si nos aplican una sanción, no la cumplimos, y además seguimos de necios, nos pueden ahora sí que aplicar las famosas medidas de retorsión. Aquí hay una posibilidad de renegociación, pero si somos de esos países bien necios como se los suele dar, nos pueden aplicar medidas de retorsión y medidas de retorsión cruzada. Entonces, estos son los pasos, muchachos, que se deben de llevar ante la OMC para la solución de una diferencia. Les voy a subir en el contenido de la clase de hoy, muchachos, lo que es un documento de 8 páginas donde vienen este organigrama. Les voy a subir las pizarras de clase y les voy a subir el manual de solución de diferencias por casos hasta el 2011, el que les decía que es uno por caso. No se los tienen que aprender, pero sí échenle una leída, muchachos, para que se vayan empapando de cuándo a veces sí puede y cuándo no puede intervenir la OMC. ¿Estamos de acuerdo, niños? Sí, profa, gracias. Sí. No, ¿de qué? Sí, muchas gracias. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a la tarea? ¿Sí quedó claro lo que tienen que hacer? Sí, ¿me lo repites, por favor? Entonces, de tarea les voy a subir unos casos en el Blackboard. Ahorita se los subo, acabando clase se los subo. Y lo que van a tener que hacer es, en función del caso que les voy a poner, ustedes me tienen que poner si la barrera es arancelaria o no arancelaria, de qué tipo y si la OMC puede o no puede intervenir. Ok, sí, Miss, ya. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, niños? No, Miss. ¿No? Ok, les paso lista para que ya se vayan a su otra clase. ¿Puedo quitarle el pizarrón? Sí, Miss. Sí, profe, ¿la tarea para cuándo es? La tarea
les voy a dar chance que sea para el otro martes. La revisamos, pero les doy chance que me la entreguen para el otro martes, pero entréguenme las que me deben tarea de la pasada, por favor. Oiga, profe. Mande, hijo. Aparte de este ejemplo, usted podría subir otros 2 para que nos quede, bueno, para poder resolver bien la tarea. Sí, hijo, yo les pongo 2 ejemplos en la tarea. Sería para dentro de 8 días, pero la revisamos la próxima clase. ¿Sale? Órale, pues, gracias. Órale. ¿Puedo quitar entonces ya? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Sí? Entonces déjenme, les paso lista y voy. Nada más que abre el Excel. Ya saben que el Excel me odia. Ahí voy. Corro. Que se me vayan. ¿Las instrucciones de la tarea las va a subir a Blackboard? Sí, hija. Hoy les voy a subir las instrucciones y todo. No se preocupen. Ok. Gracias, Miss. No, ¿de qué, chaparrita? Entonces, Altamirano. Presente, profe, que tengan buena noche. Gracias, hijo, igualmente. Álvarez Espinosa. Presente. Ya está, hija. Jennifer. Ya Presente, buenas noches. está. Buenas noches, Jenny. Carrillo. Presente, profa. Gracias, hija. Casas. Presente, profesora. Gracias, Iván. Tabata me avisó que estaba enfermita. Craules. Presente, Miss. Gracias, hijo. Cuellar. Presente, Miss. Gracias, chaparrita. Escalante. Presente. Gracias, Irving. Evangelista. Presente. Gracias, Iván. Aranza. Presente, mis buenas noches. Buenas noches, Sara. Fontaine. Rodrigo. Manifiéstate. No, creo que hoy no vino. García Espinosa. Presente, Miss. Ya está. González Macotela. Presente. Gracias, hijo. González Ortega. Presente, mis gracias. No, gracias a usted, hija. Granados. Ahí estaba Marta porque la escuché. Ya sé que le falla el micrófono. Guillén. Presente. Gracias, chaparrita. Hurtado. Ya no regresó. Luis Ángel. Presente, maestra. Gracias, hijo. Juárez Arriola tampoco regresó. León Guadarrama. Presente, maestra. Gracias, hijo. Madrigal. Ahí estaba mi niño. Presente, maestra. Gracias, hijo. No se le olvide subirme su tarea. No, Miss. Oye. Gracias. Martínez Falcón. Presente, maestra. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Medina Vaca. Hasta luego, hijo. Presente, maestra, gracias. Gracias, Mariana. Méndez Maya. Presente, maestra, nos vemos. Nos vemos, hijo. Olvera. Ahí sé que está Brenda. Gracias, Brenda. Peña. También sé ahí que está mi economista. Presente, profesora Estela. Gracias, hijo. Cuídese. Reyes Hernández. Presente, mis. Gracias, Mafer. Reyes Parra. Presente. Gracias, hijo. Rodríguez Mariscal. Presente, mis. Gracias, Carla. Rodríguez González. Ruiz González, mis presentes. Ay, sí es cierto. Ruiz González. Ya le estoy cambiando el apellido, Esli, perdón. No se preocupe, mis. Hasta luego, hija. Buenas noches. Saavedra. Cuídese. Presente, maestra. Gracias, hijo. Buenas noches. Salazar Nava. Presente, maestra. Gracias, hijo. Salinas. Mejía. Presente, mis. Gracias, Aquí. Pau. Bye. Bye. Suárez Torres Brenda. Presente, maestra. Gracias, hija. Tejeda Torres. Treviño Sierra. Trujillo Hernández. Presente, buenas noches. Gracias, hija. Trujillo Marín. Presente, mis. Buenas noches. Gracias, hija. Vascoy.
Presente, mis buenas noches. Buenas noches, Calen. Vázquez Flores. Ya lo dijo, no se preocupe. Victorino. Presente, Miss. Gracias, Dulce. Y Saldívar Martínez. Ya no regresó. Ok, muchachos, eso sería todo por hoy. Ahorita les subo su tarea con sus indicaciones y el video de la sesión. Que tengan bonita noche, muchachos. Cuídense mucho. Muchas gracias, maestra. Igual usted. Adiós, chicos.